iniciando tu programa Mi Mascota y Yo, con la médica veterinaria Lorena González. Acompáñanos. Hola, muy buenos días, bienvenidos a su programa Mi Mascota y Yo. Hoy sábado 17 de abril del 2021, siendo las 10 de la mañana, vamos a iniciar nuestro programa a una temperatura de 21 grados centígrados, transmitiendo de este hermoso pueblo mágico de Tepozotlán, Estado de México. Y les recuerdo nuestro correo es gbradio@outlook.com, nuestra página www.gbradio.com.mx, nuestro Facebook es GB Radio, nuestro YouTube GB Radio, nuestro Twitter @gbradio2 y nuestro Instagram es gb.radio. Los teléfonos en cabina son 5896-1230 y el teléfono de clínica veterinaria 5577050998. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al doctor Luis Alejandro Vázquez López. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Él es profesor de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM. Orgullosamente, somos egresados de FES Cuautitlán. Y bueno, tenemos el día de hoy un tema bien interesante, que es la domesticación del perro. El doctor tiene muchos conocimientos acerca de la domesticación del perro. También los quiero invitar a que compartan el programa, ya sea en sus redes sociales. Pregúntenos por favor sus dudas, compártanos si quieren algún tema en particular para que lo vayamos abordando poco a poco, en breve, en los siguientes programas. Y bueno, bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy amable. Ay, qué bueno que aceptó venir y platicarnos un poquito acerca de la domesticación del perro. Muchas gracias por la invitación. Espero que sea del gusto de todos y haya muchas preguntas sobre todo, ¿no? Claro que sí, van a preguntar, la gente es muy, muy linda. Muchos saludos a toda la gente que nos ve y nos escucha. Doctor, platíquenos, ¿qué es la domesticación? Bueno, hablar de domesticación es involucrar una gran cantidad de conocimientos y diríamos procesos biológicos, culturales que se van entremezclando y nos van dando el resultado de lo que es la domesticación. Yo a muchos les preguntaría, si les dijera, toma una tuna de un nopal, ¿lo harían con la mano? No, pues nos generaría dolor. Tendríamos muchas espinas, ¿no? Exactamente. Porque el fruto está en salvaje, o sea, está salvaje. Entonces a la hora de tomar la fruta con las puras manos, tendríamos una mano espinada. Entonces así más o menos es el proceso de la domesticación. O sea, cuando nosotros queremos comer el fruto, lo tenemos que agarrar con instrumentos para quitarle las espinas y poderlo comer. Así los animales salvajes, o sea, que fueron salvajes, se convierten en domésticos. O sea, les quitamos lo que está mal o lo que nos hace daño para poderlos como accesar o para poder tener acceso a ellos, ¿no? Entonces esa es la comparación, ¿no? La fruta con espinas, le quitamos las espinas y ya podemos comerla. Así el animal salvaje lo convertimos en un animal dócil y ya lo podemos tener junto a nosotros, ¿no? La domesticación es un proceso que ha tardado mucho tiempo, y no solamente en el caso del perro, que es el primer, podríamos decir, el primer animal salvaje en ser domesticado, es el primero que todos, y el que ha acompañado al humano desde hace cientos de miles de años, ¿no? Tenemos que hay vestigios de la asociación del perro con el lobo primero. O sea, primero hubo perros y lobos, y hay vestigios arqueológicos que datan de hace 300 o 400 mil años en cuevas, donde el ser humano
no utilizaba al lobo como perro, ¿no? O sea, lo mataba y le quitaba la piel para poderse cubrir con ella, ¿sí? Entonces esa fue la primera asociación. No nos asociamos con el lobo por una situación de amistad o cualquier otra cosa, sino por quitarle la piel, cubrirnos con ella. A lo mejor lo más seguro es que el ser humano haya comido carne de los lobos que mataba incluso. Yo lo que estaba leyendo un poquito, Doc, es que también todo este proceso de domesticación había empezado, no sé si sea cierto, usted me corregirá si es que estoy mal, sí. Era que, por ejemplo, bueno, nosotros en esa época, todo lo que consumíamos de carne, lo que cazábamos, lo dejábamos tirado y ellos empezaban, el lobo, a acercarse a comer esa carne que habíamos dejado, o por decirlo de alguna manera, las sobras. Sí, como siempre dejamos tirado todo lo del día del campo, y los perros o algunos lobos que empezaron a tener menos miedo al ser humano se fueron acercando a los campamentos humanos, ¿no? Sí, eso es verdad, y que incluso algunos lobos empezaron a tener ese tipo de asociación, que sentían la presencia del humano, sabía que iba a haber tiradero de despojos animales, y posteriormente se iban acercando, iban perdiendo el miedo, y eso fue un salto de evolutivo, ¿no? O más bien fue un cambio de alimentación. Ya no necesitaba cazar el lobo, sino seguir simplemente a los grupos humanos para poder tener nuevos un alimento de forma más fácil, ¿no? Y a comer los desperdicios humanos, ¿no? Básicamente. Por ejemplo, de ahí viene la primera pregunta. Sí. Nos preguntan, ¿es verdad que el perro desciende del lobo? Sí, efectivamente se ha comprobado que, o sea, por estudios genéticos se ha hecho pruebas en las que la afinidad genética entre el lobo y el perro son del 99.8%. Ay, es bastante. O sea que solamente un 0.2% ha sido el cambio, ¿no? ¿Cómo se llama? O sea, la diferencia genética es muy poquita, por lo cual se asume que el perro es un lobo. Y de hecho, muchos dicen que es Canis familiaris, y ahora le dicen que es Canis lupus familiaris, o sea que es un lobo domesticado. No es una especie, sino es una raza dentro de Canis lupus. Okay. Doc, ¿y cuál fue la necesidad de nosotros los humanos para domesticarlos? O sea, ¿hubo una necesidad de nosotros o hubo la necesidad de ellos o fue compartida? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, el perro antes no tenía, tenía una función. La primera, pues, como sus sentidos son más agudos que los nuestros, tenían una capacidad auditiva más intensa que la nuestra, más aguda, la visión, el olfato, o sea, sus capacidades sensoriales son más agudas que las nuestras, por la cual podían advertir de algunos peligros para el ser humano. Posiblemente la guardia haya sido uno de los primeros trabajos del perro. También detección de presas, el que el perro acompañara al ser humano a la cacería también fue una de sus primeras funciones zootécnicas, ¿no? Por así decirlo, y posteriormente fue el utilizar el perro como un animal de ganado, o sea, ovejero o ganadero, ¿no? O sea, para conducir al ganado, pero eso fue mucho después. La primera función posiblemente haya sido de advertir al ser humano de los peligros que había alrededor de él, y posteriormente ya se incorporó a lo que era la cacería. Okay, está muy interesante. Sí. Yo hasta me imagino esa época, ¿no? Sí, es muy interesante. Doc, ¿y dónde comenzó este proceso de domesticación? ¿Hay estudios que mencionan dónde comenzó? Bueno, yo me refería hace rato a la presencia del lobo con el perro, con el humano, hace 300 o 400 mil años en vestigios arqueológicos.
porque quería decir que siempre fueron lobos, pero hubo un tiempo en que, o sea, ¿cómo fue que cambió el lobo a convertirse en perro? Y más o menos se habla de 100.000 años, de 100.000 años de historia, de prehistoria, en la cual ya no se encontraban restos humanos con lobos, sino eran ya restos humanos con perros. ¿Y cuál era la diferencia que había entre los perros y los lobos? Bueno, los perros empezaron a ser más pequeños, empezaron a ser de huesos más delgados, dientes más pequeños, cabezas un poco más anchas, hocicos más cortos. O sea, ya empezábamos a ver vestigios de lo que era un perro. Muy antiguo, pero era un perro. Entonces, más o menos hace 100.000 años inició ese cambio del 0.2% genético que tienen ahora los perros con los lobos, ¿no? O sea, ese cambio fue radical y empezó a ser animales diferentes. Dicen que la domesticación es una cosa que tuvo dos caminos: por un lado la cultural y por otro lado la biológica. O sea, la cultural porque en cierta forma el ser humano fue seleccionando animales que fueran más dóciles, y la biológica, que la genética fue haciendo que estos animales que se seleccionaban fueran heredando esas características biológicas para que fuera más, ¿cómo diríamos? Pues más útil para el ser humano y se fuera adaptando a las condiciones nuevas de vida, o sea, un cambio totalmente radical a lo que era su función en la naturaleza, ¿no? O sea, el ser humano siempre de la naturaleza ha tomado cosas para su beneficio, y en este caso pues es al perro, ¿no? O sea, o lo convirtió el lobo a perro, y el perro de ahí empezó a tener una gran cantidad de trabajos, o sea, de razas, o sea, podemos hablar de muchas cosas, como por ejemplo el color. Sí, empezó a cambiar el color. Dicen, los animales de colores más claros son animales que son más dóciles. Sí, entonces los colores claritos hacen que el perro genéticamente sea de carácter más agradable que un perro de color salvaje o un lobo, ¿sí? Etcétera. Y también en los cambios de la domesticación del lobo estamos encontrando que los sentidos del lobo disminuyeron. O sea, el perro tiene los sentidos disminuidos con respecto al lobo. O sea, su visión, su oído, su olfato, ¿sí? Han hecho que el perro sea una forma inmadura de lobo. ¿Sí? Es a lo que le llamamos la neotenia, ¿no? O sea, la neotenia, muchos dirían, bueno, ¿qué es la neotenia? La neotenia no es la nueva tenia, ¿no? Porque muchos dirían neo es nuevo y tenia, pues de la tenia, ¿no? No es una nueva tenia, sino viene de neo, se los vamos a cambiar por joven, ¿sí? Y tenein del griego, que significa conservar o retener, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que el perro es una forma neoténica del lobo, y que o sea, la neotenia es retener las características juveniles del lobo en la edad adulta. O sea que el perro toda su vida se comporta como un cachorro de lobo. ¿Sí? Entonces, y se queda así toda su vida. Claro que hay cuatro fases de esta neotenia, en las cuales vemos razas como por ejemplo los molosoides, que son como cachorros de lobo de 2 meses, y así se conservan toda su vida, ¿sí? Los cachorros de lobo de 2 meses son cachorros que son desconfiados y agreden a lo que es nuevo para ellos. Por eso son los molosos, perros de guardia, que sirven para enfrentar situaciones difíciles, ¿no?
de invasiones o cosas así. Entonces se usan estos molosoides o perros de guardia para cuidar, ¿sí? ¿Y nos podría regalar un ejemplo de razas de perros molosos? Sí, claro. En la actualidad. Sí, pues está, todos los del grupo 2 de la Federación Cinológica Internacional pertenecerían a este grupo, ¿no? De perros molosos tendríamos al Rottweiler, por ejemplo, el mastín napolitano, el mastín español, al bulldog, incluso al Shar-Pei. Tendríamos también a algunos perros de montaña, como sería el San Bernardo, el Terranova. O sea, es una larga lista. Sí. Mire, yo le platico de lo que yo estuve leyendo un poquito sobre este tema. Bueno, yo leí que todo esto, todo el proceso de domesticación, como ya lo mencionó el doctor, es un proceso muy largo. Sin embargo, bueno, esto comenzó, me parece que en Europa, y bueno, de ahí todo esto surgió por la necesidad de parte del comportamiento del perro, porque ellos viven como en manada. Y entonces ellos, cuando nosotros tenemos un perrito, bueno, él se siente parte de la manada, se siente parte de nosotros. Sí. Y bueno, creo que esta relación fue como que les agradó a los perros y a los lobos. Y bueno, de ahí tengo yo entendido que bueno, ya fue cuando empezaron a consumir los alimentos que teníamos, que dejábamos nosotros en esos tiempos. Y bueno, se fueron perdiendo el miedo a las personas, y también nosotros pues fuimos perdiendo el miedo poco a poco, y de ahí ya en el mismo proceso fue que los empezamos como que a utilizar para cosas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, sí, para la agricultura, que en la actualidad se sigue aplicando, ¿no, doctor? Sí, para la agricultura, bueno, para la cacería, ¿no? Para la ganadería, o sea, se empezaron a hacer perros de rebaño, o perros de guía de ovejas, de ganado, o para la primera función, o de las primeras, fue la cacería, ¿no? Cuando el ser humano inventó los proyectiles como lanzas, flechas, y que herían al animal, pero no lo podían seguir, porque el animal herido corría largos caminos, y entonces llegaba el perro, y ese sí tenía la capacidad de seguir el rastro del animal herido, y de mantener ese ritmo, de tal forma que esto ayudó bastante al ser humano. Cuando el ser humano cazaba sin los perros, lo tenía que hacer pues directamente con el animal, ya sea arrear al animal al precipicio o enfrentarse con él mismo, lo cual resultaba en heridas tremendas para las personas, ¿no?, que hacían este tipo de cacería. Pero cuando entra el perro en acción con el ser humano, entonces el perro le ayuda a conseguir su comida y le ayuda a localizarla de una forma más fácil, porque el olfato del perro pues es bastante agudo, y también su vista, su oído, todo esto se enfoca para una mejor cacería. Entonces el ser humano va haciendo selección de animales que saben cazar mejor que otros, de tal forma que tenemos ahora razas de perros cazadores muy buenas, ¿no? Como usted lo mencionaba anteriormente, bueno, sí, en todo este proceso de domesticación, el lobo va perdiendo ciertas características salvajes, tanto físicas como conductuales. Así es. Dentro de esas características, usted lo acaba de comentar, es lo de la visión, el oído, el olfato, bueno, con respecto al lobo. Ajá, entonces fue modificándose poco a poco todo este proceso de la domesticación. Exacto. Entonces sí, la verdad es que es bien padre que sepamos todos estos temas, porque bueno, muchas veces nos preguntamos de la descendencia de nuestras mascotas. Claro. Y bueno, una de las preguntas que nos hacen es si hay un bueno, es que aquí me preguntan, ¿puedo reproducir a un perro con un lobo? Ah, sí, o sea, eso es una de las cosas que se han hecho, ¿no? Existen perros con raza, y que son, o sea, perros de raza con lobo y perro. O sea, por ejemplo, el perro lobo de Sarlus, que es una raza, y el perro lobo checoslovaco también es una raza de perros que está aceptada por la Federación
Sinológica Internacional, y posiblemente por ahí haya otras razas, ¿no? Sí. Y por ejemplo, no es peligroso, o sea, bueno, porque todos los animales que son salvajes pues guardan cierta agresividad. Ajá, exactamente. No es peligroso, por ejemplo, tener un perro de estos. ¿Y cuál sería como que el objetivo de tener un perro híbrido? ¿Se llamaría Ajá. híbrido? Podría ser una forma de hibridación, sí, pero pues realmente estos perros serían para gente que sabe cómo funciona el perro, cómo se manejan, porque muchos de estos perros necesitan convivir con otros perros similares y entonces hacer grupos y tener espacios grandes para moverse, etcétera, y para no estar en estrés. Si el perro está en estrés o va a estar en una situación de tensión, nos va a hacer a producir algunos problemas, y obviamente sí va a heredar algunas características del lobo, de su agresividad, y posiblemente nos puedan convertir en una presa, ¿no? Por eso mejor, pues, o sea, bueno, de que se puede, pero hay que tomar en cuenta estas posibilidades, ¿no? De que puedan heredar estas características. Creo que yo no podría tener uno. Bueno, por el comportamiento, ¿no? Y también por estas características que menciona, que hay que tener un espacio, que hay que tener ciertas características para que él pueda desarrollarse. Pero bueno, yo conozco gente que lo ha hecho como por gusto, pero después pues ya no saben ni qué hacer con el animal. Con el animal, exactamente. Sí, porque lo que es la domesticación es que nosotros les hemos obligado a que ellos cedan su comportamiento salvaje, o sea, que cedan en su comportamiento salvaje para que se acoplen a nuestro entorno, a nuestra casa habitación, ¿no? O sea, lo que no es natural para ellos es vivir en una casa habitación, pero ellos han cambiado sus características salvajes por acceder a nuestro entorno, y lo que se ha formado ahora es un vínculo del animal con el ser humano, de tal forma que los que somos propietarios de perros y queremos al perro y estamos con el perro casi todo el día, el perro no se nos separa y cambia su entorno, prefiere estar junto a nosotros que estar corriendo alrededor en un jardín, etcétera, por estar junto a nosotros. O sea, el vínculo que se ha hecho es demasiado intenso. ¿Sí? Cuando uno quiere al perro y el perro lo quiere uno, ¿no? Y eso es lo que, o sea, el objetivo de platicar aquí es que la gente aprecie más a su perro, que lo quiera, que lo considere, que todo lo que ha dado para estar con él. Claro. Y todo ese amor que él da, pues también nosotros dárselo, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Doc, y por ejemplo, si alguien tiene este tipo de perros híbridos, ¿comen lo mismo? ¿La medicina de vacunación, desparasitaciones, es lo mismo? Sí, en ese sentido el perro biológicamente es muy, o sea, es igual, ¿no? O sea, lo único que cambia es el comportamiento. No, adelante, doctor. Bueno, porque esto de la domesticación o la neotenia, que están muy relacionados, es un cambio de comportamiento, un cambio de morfología, porque hay características morfológicas que hacen que nosotros distingamos un perro más inmaduro que un perro más evolucionado, ¿no? Por ejemplo, características como el hocico redondeado, las orejas caídas y las cabezas grandes y los cuerpos así como gordos o como o sea, regordetes, son características de cachorros, o sea, no muy evolucionados. En cambio vemos perros como el pastor alemán, que tienen el hocico más largo, las orejas erectas, o sea, tienen una forma más parecida al lobo, son perros más evolucionados, ¿sí? Claro. Por eso hablaba de la inmadurez, ¿no? O sea, que las razas molosas son las más inmaduras, luego le siguen los perros de cacería, que están relacionados con la actividad del juego,
que es una etapa del cachorro, ¿no? De estar jugando, pero estos perros, que se les llama bracoides, juegan toda su vida, o sea, todo el tiempo están activos, como por ejemplo el Cocker Spaniel es un bracoide, y ese perro es muy activo, y dicen, por pequeño lo metemos a un pequeño lugar, un departamento, y no, ese perro no puede estar en un departamento porque tiene mucha actividad, necesita salir a correr, a caminar, ¿sí? No por pequeño es un perro para ese espacio. Claro. Y o si no, tenemos un Weimaraner, uno de estos bracos de Weimar, que son perros excesivamente activos, ¿no? Y que la gente, pues, si es sedentaria, no puede tener un perro de estos. Es para un joven que sale a caminar y sale a hacer ejercicio, etcétera, sí le sirve, ¿no? Porque el perro lo acompaña y lo obliga. Inclusive hay gente, perdón, inclusive hay gente, ¿no? que hace actividades, por ejemplo, de alpinismo, que se suben al kayak, todo este tipo de deportes extremos se podría llamar. Sí. Hay razas que pudieras utilizar que te pudieran acompañar, ¿no? En el kayak no me imagino un perro en un kayak. No, pero, es muy raro, ¿no? Pero sí, pero en el alpinismo sí yo he visto. Y salir a acampar a lugares, etcétera. Sí, eso les agrada mucho. Les agradaría, o sea, ser un excelente compañero, o sea, sería una mancuerna muy buena, ¿no? Si dijéramos, bueno, para una persona sedentaria, pues consíguete un bulldog. Si no te gusta moverte mucho, pues ese perro no necesita mucho ejercicio, es más, hasta se pone en riesgo su vida, ¿no? Cuando hace demasiado ejercicio, ¿no? Claro. No, y aparte, por ejemplo, la gente ya mayor, porque ahorita, bueno, mucha gente ya de edad avanzada ya opta por tener algún compañero. Y bueno, nosotros nos hemos visto ahí en la clínica, hemos visto mucha gente que llega y nos dice, es que lo adoptamos ya adulto, pero el perro es bien juguetón, entonces empiezan a tener problemas, pues por el miedo de que vaya a tirar a la persona mayor, o este tipo de situaciones. Entonces yo creo que hay que valorar bien qué tipo de raza es la que nos conviene de acuerdo a nuestras actividades. Claro, sí, o sea, conocer los puntos de la neotenia nos ayudan a tener una orientación mejor para adquirir un perro, ¿no? Claro. Porque el siguiente grupo en comportamientos son los perros que se les llama lupoides, y estos perros lupoides pastores, ¿no? Porque hay los lupoides nórdicos, o estos lupoides son más como independientes, ¿no? Los lupoides pastores o los perros de pastor son animales más completos porque pueden hacer todas las actividades de conducción de ciegos, de trabajo de pastoreo, guardia y protección, o incluso estar acompañando a la gente, ¿no? Que también llevan un entrenamiento a todos estos perros que ayudan a que cuando uno tiene una discapacidad o inclusive hasta alguna enfermedad, llevan todo un proceso de entrenamiento, la verdad, muy, muy interesante. Sí, y no todos son aptos, o sea, para estos trabajos. Incluso algunos de los que producen perros de guía de ciegos tienen sus criaderos especialmente para ello. O sea, ya seleccionan los animales para que estos, cuando crezcan, tengan esa capacidad de hacer ese trabajo. Ya no es tan al azar, ¿no? O sea, que se escoge cualquier perro, sino ya tienen sus propios criaderos, ¿no? ¿Y qué tipo de razas pudieran ser aptas para este tipo de trabajos, doctor? Bueno, lo que se está usando mucho es la raza Golden Retriever y Labrador Retriever. Se están usando mucho para guía de ciegos. Antes el pastor alemán era el perro universal, o de hecho lo sigue siendo, ¿no? Pero cada país pues tiene su preferencia. Lo más seguro es que en Alemania sigan siendo los pastores alemanes los indicados para esto, pero el Labrador y el Golden han demostrado tener un carácter muy, muy amable y muy apto para conducir al ciego, ¿no? O ayudar a las personas. De hecho, bueno, le platico una anécdota rápida. Sí.
Tengo unos familiares que están en Alemania. Ajá. Y ellos, bueno, les gusta mucho la raza pastor alemán. Y ellos, bueno, cuando decidieron venirse para México, ellos querían un pastor alemán, que lo querían de Alemania totalmente. Ajá. Y realmente, bueno, en Alemania tengo yo entendido que adoran mucho a esta raza. Sí. Y entonces ellos se querían traer un perro de Alemania. Y entonces resulta que no los dejaron, que porque era tan pura la raza que no permitieron el acceso, y me parece que hubo un tiempo en el que no los dejaron entrar a México y no pudieron conseguir a su pastor alemán. Entonces sí está como, no sé, yo creo que cuidaban más las características propias, ¿no? Y habría que estudiar como que más a fondo la situación, ¿no? También a lo mejor dónde lo querían adquirir, con qué características en específicas las que lo querían, ¿no? Me imagino yo que por ahí iba el asunto. Y vamos a leer algunas preguntas que nos tienen. Víctor Manuel del Valle nos está viendo, muchas gracias por vernos y escucharnos en tu programa, Mi Mascota y Yo. De hecho es mi papá, siempre nos ve puntualmente, entonces te mando muchos saludos, papá. Mari Miranda Camero, saludos desde Ometepec, en la Costa Chica de Guerrero. Muchos saludos, gracias por vernos y escucharnos. Por favor, platíquenos sus dudas, platíquenos de sus mascotas, algún tema que les gustaría que abordáramos más adelante, con toda la confianza del mundo, por favor, y compartan nuestro programa. Mónica LS nos está viendo. Hola Moni, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por vernos y escucharnos. Te mandamos un saludo para ti, para tu mamá, también para Molly, perdóname, y también para Nati, que ya tiene mucho que no sabemos cómo de ella, ya no nos ha escrito, pero muchos saludos y muchos abrazos para ella. Matilde Rodríguez nos dice buenos días Matilde, gracias por vernos. Gloria Inés Sarmiento nos dice hola, buenos días, mi mascota y yo, gracias por tu programa. Muchísimas gracias, Gloria, te queremos mucho, gracias por vernos y escucharnos. Claudia Araceli nos dice buenos días. Víctor Manuel del Valle nos dice muy buen tema, felicidades, adelante. Anaid Moreno nos pregunta, ¿el coyote es familiar del lobo? Sí es familiar del lobo, el coyote, de hecho, pues toda la familia cánido, o sea, es una familia, o sea, perros, coyotes, lobos, chacales, zorros, incluso, ¿no? La rama vulpina que llaman, es una rama vulpina y una rama lupina, pero son parientes, ¿no? Zorros, coyotes, lobos, chacales, todos los animales de la familia cánido son parientes del perro. Incluso el coyote tiene un 4% de diferencia con lo que es un lobo, o sea, desde un punto de vista genético, ¿no? Pero hay una gran cantidad de perros salvajes que todos están emparentados. ¿Y se puede reproducir un coyote con un perro? ¿O un coyote con un lobo? Sí, se pueden hacer reproducciones lobos con perros. Ya dijimos que incluso hay razas como el perro lobo checoslovaco y se pueden hacer cruzas con el coyote. También incluso se han hecho cruzas con el chacal, ¿sí? Ahorita conocemos una raza que se llama la raza Sulimov, que es una raza chacal con perro, y están utilizándose estos perros para detección en los aeropuertos de Rusia. Es lo que sabemos, y el señor Sulimov, que es el que creó la raza, dijo que estaba creando esta raza para que el perro no fuera inducido a olfatear, sino que él mismo ya tomara la iniciativa del olfateo y de esta forma encontrar mejor lo que se está buscando, como explosivos, dinero, etcétera, ¿no? Lo que se llega a buscar en los aeropuertos. O drogas, ¿no, Doc? O drogas, yo en Colombia es donde he visto que utilizan mucho perro. Un saludo para todos los de Colombia que nos ven y nos escuchan. También Argentina, que también nos llegan a escribir bastante. Y bueno, muchos saludos para ustedes, pero bueno, no nada más Colombia, también aquí en México, yo
tengo conocimiento de que Sí. utilizan mucho Sí, los que hay, perros el- en personas sospechosas, ¿no? Ajá. O que consideran El sospechosas. famoso binomio, que es un ser humano que conduce al perro y el perro, ¿no? O sea, entre los dos localizan las drogas, el dinero, lo que sea. Incluso hasta fármacos, ¿no? Fármacos o frutas, ¿no? También, que no se sí. permiten entrar. Por las semillas. Por las semillas o por las plagas que llegan a meter o cosas así. Sí. Ay, muchas gracias, doctor. Pues nada. Nos dice Laura Espinosa Martínez: hola Laura, ¿cómo estás? Gracias por vernos y escucharnos. Ella nos dice: buenos días, médicos. Si salgo a acampar, ¿cómo podría diferenciar un perro feral de un lobo? Bueno, es muy fácil, ¿no? Bueno, los lobos pues tienen el aspecto clásico con el pelaje clásico, ¿no? El perro feral pues es un perro que fue doméstico y se adapta a las nuevas condiciones naturales, pero nunca va a funcionar como un lobo. O sea, lo que se ha visto en los estudios de Luis Boitani, que es un biólogo que ha estudiado los perros ferales, es que estos perros no tienen la misma forma de hacer la cacería. O sea, no cazan igual, o sea, se tardan mucho en matar la pieza de cacería. Cuando, por ejemplo, atacan ovejas, la matan a mordidas, pero no saben exactamente dónde dar la mordida fatal. Porque, vamos a decir, el perro es una forma infantil de lo que es un lobo. Okay. ¿Sí? Como lo dijimos, ¿no? Que se queda permanentemente, ¿no? Permanentemente, como cachorro. sí, como cachorro. Entonces, no tiene la capacidad de cazar igual, no tiene la capacidad de perseguir a la presa en grupo así. O sea, si persiguen, por ejemplo, un caballo para matarlo, todos corren alrededor ladrando así contra el caballo, y el caballo le da una patada y ya lo saca de su actividad. Ajá, exacto. Por eso el perro feral mata presas como ovejas o ratas, o tiende a ir a los basureros. De hecho, el lobo actual también visita los basureros del ser humano todavía, ¿no? O sea, ya empieza a visitar los basureros. El proceso de domesticación es un proceso que no ha acabado. O sea, no vamos a decir que ya terminó por completo el proceso de domesticación. El proceso de domesticación continúa hasta ahorita. Si nosotros antes, por ejemplo, servíamos las croquetas y el perro las consumía rapidísimamente, ahora no, ahora ya el perro se pone a consumir las croquetas lentamente. O sea, las paladea. Eso quiere decir que ya está habiendo cambios, ¿no?, en su comportamiento, y sigue el proceso de domesticación. También dentro del proceso, ahorita que lo menciona, de cuando comen la croqueta, también en el proceso de domesticación también ha cambiado la dentición, ¿no? Porque los colmillos, bueno, están diseñados para rasgar. Para rasgar, pero ahorita en la actualidad se ha modificado sí, esa dentición. Sí, de hecho, cuando dijimos que se empezaron a encontrar perros en lugar de lobos asociados al ser humano, ya los dientes eran más pequeños los del perro con respecto a los del lobo. ¿Sí? Pero también la forma de alimentación con croquetas que les damos a los perros, eso ha cambiado también su dentición. Ya no son dientes tan afilados que nos pudieron morder y nos pudieron hacer más daño. Si el perro juega con nosotros y nos aprieta, no nos hace daño. O sea, son dientes mucho más salvo que quiera hacerlo daño. Amables, sí, si quieren hacer daño, sí, eso sí, porque tienen unas fauces o unas mandíbulas muy poderosas, ¿no? Incluyendo, o sea, por ejemplo, un pitbull, pues sí nos reventaría un hueso, ¿no?, sin ningún problema. Claro. Ahorita hablando, bueno, también de los perros híbridos, Doc, yo tuve una experiencia también en alguna ocasión cuando trabajaba en alguna clínica. Nos llevaron un perro híbrido, era la cruza de un perro con un lobo. Lo que yo recuerdo de las características de ese perrito, era un perro muchísimo más grande que un tamaño normal de un lobo. Desconozco quién haya sido el lobo
y cómo haya sido la raza, ¿no? Con el que lo cruzaron, pero era un perro muy, muy grande, haga de cuenta un lobo, pero gigante. Y una de las características que tenía era que los ojos, el color, la mirada era muy, muy penetrante. Incluso el perro nunca nos agredió, siempre se dejó manejar muy bien. Inclusive recuerdo que lo llevaron a la esterilización, pero yo recuerdo que teníamos un poco de miedo, porque sí te miraba y nosotros nos sentíamos, nosotras las doctoras nos sentíamos así como presas de él, y le tuvimos miedo. Sí lo manejamos, sí se hizo el proceso, nunca el perro nos agredió, pero pues siempre tuvimos en mente, bueno, es que recuerda que sigue teniendo genes salvajes, y a lo mejor en algún momento nos ve como una presa. Pero bueno, esa fue mi experiencia con un perrito híbrido que estuvo en alguna clínica en donde trabajé, y la verdad es que sí me dio miedo. Sí, fue impresionante ese perro para mí. Les platico, Víctor Manuel del Valle nos dice, sí, mis familiares en Alemania trataron de traerme un pastor alemán y no lo permitieron, se los decomisaron. Pues habría que estudiar por qué lo decomisaron, ¿no? Pues sí, ahorita no sé, las leyes han cambiado algo para la introducción de las razas. Claro. Pues más adelante pues podremos tratar algo sobre esto, claro, si quieren, sería muy vemos, interesante, ¿no? Sí, claro, para no desviarnos del tema de domesticación, porque sí, o sea, ahorita se me vienen muchas ideas claro, de todo lo que es esto de la domesticación. Claro, y además, bueno, todo esto de que lo hayan decomisado, pues es que hay que ver qué situaciones, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que sucedió ahí realmente? Porque deben de llegar con un certificado de salud, con claro, todas sus vacunas, desparasitaciones, y aquí no se hace ¿cómo se llama? Una cuarentena, ¿no? Del animal, con que lleguen con sus certificados de salud y sus vacunas y sus desparasitaciones, ya con eso claro, y avalado por un médico veterinario, porque también hay gente que vende los certificados de salud de Santo Domingo, sí, no, y eso es bien peligroso. No, qué miedo. Bueno, Doc, también nos preguntan si los perros vienen del lobo, ¿por qué existen tantas razas? Bueno, de hecho, los perros vienen del lobo, y cuando el perro descendió del lobo, podríamos decir, hubo un cambio de ese 0.2% de su genética, y empezaron los mismos perros a ser más pequeños que el lobo. Okay. ¿Sí? Luego empezaron a ver perros enanos. O sea, el enanismo también es parte de, como hay enanos humanos, hay enanos perros. Y entonces hay gente que le gusta el perro pequeño y cruza los enanos. Entonces empieza a producir nuevos animales. Con la domesticación también cambia no solamente la morfología del perro, sino los colores, la forma de las orejas. O sea, empieza a haber cambios enormes en cuanto al aspecto físico del perro, y se hacen selecciones. Y luego las razas que existen pues se hacen a partir de unos pocos miembros de la familia, y son animales que de alguna forma tienen cruzamientos entre familiares, ¿sí? O lo que les llaman endogámicos o consanguíneos, como antes les decían, ¿no? Pero sí, esto hace que se hagan una gran cantidad de razas, y las repeticiones en tándem del genoma del perro que propicia las mutaciones también, ¿sí? Claro. O sea, hay una gran, o sea, de cuando se domesticó el perro hasta hoy, que han pasado ya más de 100,000 años, pues ha producido una gran cantidad de variaciones de formas, tamaños, que han producido todas las razas de perros que conocemos. De hecho, no han parado, ¿no?, de producir razas de perros. Tenemos más de 400 razas de perros.
Y eso ya es creado artificialmente, ¿no? Ya no, eso ya no fue natural. Por ejemplo, un pug pues no es un perro que haya sido pues, natural, ¿no? Causado por la naturaleza, sí. Sí, ya el pug antiguo no tenía las características que tiene ahora, ¿no? Antes era un perro un poco más normal, ahora tenemos un pug, por ejemplo, que le cuesta trabajo respirar porque tiene un hocico muy corto. La función de un hocico largo, por ejemplo, es el intercambio de temperatura, ¿sí? Cuando el perro está corriendo y respira, hay un intercambio de temperatura de las venas del hocico con la sangre, y entonces ahí se va enfriando el perro, pero cuando el perro tiene el hocico muy corto, esta capacidad de enfriamiento se reduce mucho, de tal forma que se puede producir un desmayo de un animal exageradamente caliente. O sea, lo mismo le pasa al bulldog. O sea, todos los perros de raza de cara chata es un defecto, podríamos decir. Pero a la gente le gusta y los cruza y los hace. Y, por ejemplo, un salchicha que tiene las patas pequeñas, dice, no, pues hay que hacerle todavía más chiquitas las patas. ¿Pero para qué? O sea, eso no tiene ninguna función práctica para el perro y lo pone a sufrir. Claro. O sea, dicen, queremos un perro de patas más pequeñas, pues una víbora, ¿no? Mejor cómprate y ya sin patas, ¿no? Claro. Pero no hacer cosas tontas. Sí, es que realmente sí hay muchas complicaciones, ¿no? Los pugs son de los perros que más sufren de problemas cardíacos, de problemas respiratorios, por ciertas características que tienen, inclusive hasta problemas hepáticos. Claro. Los bulldog también son razas un poco muy enfermizas, muy delicadas, son muy delicadas. Yo tengo un doctor que nos decía, que le mando un saludo y un abrazo, nos decía, ¿no? Es que los bulldogs son perros o para gente rica o para gente que es veterinario y quiere aprender todo en el bulldog. Sí, y era exactamente, era por eso, porque realmente él tuvo un perro que nació con ciertos defectos, y entonces toda la vida del perro lo estuvo sometiendo a cirugías, pues para que el perro tuviera la mejor calidad de vida, pero realmente hay características que no son necesarias, que realmente es por gusto de ciertas personas que les gustan esas razas. No estoy diciendo que un pug sea una raza pues fea, ¿no? Pero sí tiene características donde sufre, ¿no? Una raza, o sea, a la gente les gusta ver a los animales como caricaturas y divertirse con su aspecto, pero yo pienso que hay que considerar de una forma ética el tener estos animales y no fomentarlo, ¿no? O sea, de hecho el perro es un animal de hocico largo, de patas largas, de cuerpo largo, con su cola. O sea, eso es lo que es un perro. Todo lo demás de patas excesivamente cortas que les producen artrosis o artritis cuando son viejos y sufren el animal, o un bulldog que es un animal con cierta como discapacidad subletal, ¿no? Porque sí le permite vivir, pero no viven más que 10 años, ¿no? O 8 años. Entonces son formas crueles de tener animales. Yo no fomento eso, de hecho ni me gustan los perros de esa forma. O sea. Claro. Nos dice Claudia Araceli, el pug no se parece en nada al lobo, tiene también algo de lobo, pues claro, es descendiente. Sí, o sea, si agarras los genes, o más bien haces un estudio genético de un lobo con un pug, vas a encontrar que el 99.8% es parecido, aunque en su aspecto no sé. De hecho se han realizado muchísimos estudios, era lo que yo estaba viendo, con algunos vestigios de animales que habían encontrado anteriormente. Hicieron un estudio genético y bueno, han encontrado todas estas características aún en la actualidad. Clau nos dice, los perros que se pueden mezclar con el lobo, ¿tienen que tener características particulares?
pues no, o sea, puedes mezclar cualquier lobo con cualquier raza, incluso hasta si no tienen el tamaño, para eso existe la inseminación artificial, ¿no? Por ejemplo. Pero de preferencia Pero de preferencia no lo hagas. No, por favor. ¿Cuál es el objetivo, no? Claro, claro, y realmente, pues como el doctor comentaba, ¿no? O sea, están clasificados ya en grupos y en esos grupos tienen un fin, el por qué los vamos a tener, ¿no? Ajá, sí, o sea, hay una clasificación de la Federación Sinológica Internacional que ha tratado de hacer una clasificación científica, y tenemos, por ejemplo, a los perros de pastor en un solo grupo, a los perros de cacería, por ejemplo, sí, perros de cacería en otro grupo, a los perros de guardia, a los terriers, a los teckels o los salchichas, que es una sola raza y forman un solo grupo. Exacto, y luego tenemos a los perros nórdicos o los perros de Pomerania, ¿sí? Que son el grupo 5, los perros Spitzy primitivos, así se llama ese grupo, donde está incluso el Xoloscuincle, ¿sí? Luego tenemos el grupo 6, que son perros de rastreo, o sea, cazadores. Tenemos el grupo 7, que son perros de apuntadores o señaladores, como los bracos, el pointer, el setter, ¿no? Luego tenemos el grupo 8, que son perros levantadores y buscadores, como el Golden Retriever, el Cocker Spaniel, ¿sí? El Labrador Retriever, etc. Y luego tenemos el grupo 9, perros de compañía, ¿sí? Que son perros que sirven para estar que incluso estos perros de compañía, también yo leía el día de ayer, tiene desde la época de que había reyes y virreyes y todo eso, ya la gente le gustaba ya tener también los gatos, pequeños, ¿sí? También que ese es otro tema. Sí, de hecho la raza maltés, que viene según esto de la isla de Malta, ya era un perro pequeño. Y que les gustaba tener ese perro, y nada más nos faltó el último grupo. El grupo 10, de perros de lebreles, así les llaman, los lebreles o los galgos, ¿no? O sea, que son perros de cacería de vista, son los perros que tienen la mejor vista entre todas las razas, y cazan viendo a la presa y la persiguen porque tienen una gran capacidad de correr, ¿no? Cazan muy bien los venados y las liebres. Perfecto. Alexis André nos está viendo. Gracias, Alexis, te mando un fuerte abrazo, un saludo. Anaín Moreno nos pregunta, ¿un husky tiene más de lobo? Sí, de hecho la parte de la escala neoténica es la parte, o sea, ellos están en lo más alto, son los que les llaman lipoides nórdicos o grayoides, o sea, que son también, incluyendo a los lebreles, son los perros más independientes, o sea, no hacen tanto caso a la gente, no se deben entrenar, por ejemplo, para guardia y protección, porque ni caso hacen tampoco, son demasiado independientes, se salen, se echan su vuelta por toda la colonia y a lo mejor regresan, ¿no? O sea, no están muy apegados al dueño, están ya muy cerca de lo que podría ser un lobo. De hecho, algunos que tienen perros de conducción de trineo en Alaska o algo así, pueden incluso aparear a los lobos con sus perros. Wow. O a lo mejor Sí. Ocurre accidentalmente. No, de hecho, de que ocurre accidentalmente, así es, ¿no? Bueno, accidentalmente no. O bueno, sí, a lo mejor sí. Sí, en el caso de los perros, por ejemplo, en el rescate del lobo italiano, en Italia, el que estaba haciendo el trabajo encontró que muchos de los perros ferales, o sea, perros abandonados en el campo, empezaban a tener apareamientos con lobos, con las lobas o los lobos, y empezaban a dar nuevas crías con apariencia de lobo, pero tenían algunas patas más largas o algunos colores diferentes, etcétera, que hacían saber que esa cría era un híbrido de un lobo con un perro. Sí, y eso era una alerta, ¿no? Porque se estaba perdiendo
esos apareamientos son malos para la conservación de una especie salvaje. Sí. Claro. Y ahorita en la actualidad, ¿el lobo está en peligro de extinción, Doc? El lobo, pues el lobo mexicano, por ejemplo, parece que se está rescatando, ya estamos teniendo más especímenes, ¿no? El caso es que no los maten porque los están reintroduciendo, como están reintroduciendo el bisonte, que hace poquito enviaron un grupo de bisontes. Entonces el lobo mexicano debe de ser respetado, deben de ser respetados todas las especies animales, ¿no?, que hay en el planeta. Claro, totalmente. Doc, se nos acaba el tiempo en este tema tan interesante y bueno, como última pregunta nos pregunta Claudia Araceli, ¿es cierto que los lobos no ladran? Sí, los lobos no ladran. No, o sea, el ladrido es una característica inmadura también, es una característica de comportamiento inmaduro y solo los perros ladran. Los lobos llegan a ladrar de alguna forma, pero es un ladrido que tiene un significado diferente y lo hacen en determinadas situaciones, pero casi de hecho no ladran. Ellos aúllan, ¿no?, como los huskies. Los huskies por eso se parecen más al lobo, ¿no?, porque de hecho aúllan. Claro. Pero también ladran, obviamente, sí ladran, pero aúllan. Tienen más genes de lobo. De lobo, o más comportamiento. Bueno, muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros, un tema maravilloso, excelente, y bueno, quiero invitarlos a que compartan y nos vean el próximo sábado en su programa Mi Mascota y Yo. Excelente día, un abrazo. Listo. GB Radio y Radio Tepozotlán trajo para ti Mi Mascota y Yo. El amor por mi mascota es lo más noble.